tardes, Dicta. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, María Mercedes. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar el tema relacionado con el contrato de promesa. Miren, hay varios aspectos que me quedaron pendientes de mandato o poder, pero quiero pues abarcarlo lo más que se pueda. Igual, pues recordemos que ahorita vamos a empezar las clases que van a incluirse en el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, que los temas que tratemos pues de hoy en adelante son para el segundo parcial y ya para el final pues viene todo, ¿verdad? Algo que se me olvidó decirles, pero lo vamos a hacer en el segundo parcial, es que al momento de realizar el parcial vamos a ingresar precisamente acá con cámara, ¿verdad? Para que al momento de realizarse el examen. Y no lo hice ahorita porque se me olvidó, fíjense, pero sí, realmente sí lo vamos a hacer. Muy bien. Para empezar con el contrato de promesa, a ver, ¿quién me dice que es una promesa? Es el cumplimiento a futuro de una determinada obligación. Sí, muy bien. Es como un contrato, digamos, una especie de pacto que vamos a hacer en donde convenimos dos personas en realizar algo, ¿verdad? Y pues sí es, por ejemplo, en el caso de la promesa de nuestra legislación, pues podríamos decir que es un contrato típico civil por medio del cual una persona llamada promitente, bueno, en realidad son el promitente y el optante, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de promesa? Porque ahí vamos a ver que hay dos, la promesa y la opción, dependiendo cuántas personas están participando, ¿verdad? Solo para el examen, solo para los exámenes parciales. No sé quién colocó ahí, pero es para la Cámara, es para los exámenes parciales. Entonces, es un contrato típico civil por medio del cual las partes van a prometer celebrar un contrato a futuro, ¿verdad? Eso sería básicamente. Entonces, ahorita, ¿por qué es típico civil? Porque se encuentra acá regulado en nuestro Código Civil, ¿verdad? Aparte, pues son los contratos mercantiles que vamos a tratar de ver algunos, porque la verdad es que son bastantes, pero vamos a tratar de ver los más importantes, ¿verdad? Y pues quiero ver si me logro todavía enseñarles. O de todas maneras, yo se los voy a compartir, ¿verdad? Así que no se preocupen que vamos a tratar de compartirles, bueno, les voy a compartir de hecho, pues el material en el Classroom de lo que tengo, ¿verdad? No significa que solo sobre eso vamos a centrarnos, ¿verdad? No, tiene que ser sobre todo lo que se trate, ¿verdad? En el aula, no solamente sobre una presentación, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Déjenme ver. Muy bien. Entonces, el doctor Neri Muñoz nos indica acá que es un contrato preparatorio. ¿Por qué es preparatorio? A ver, ¿quién me dice? Así con sus palabras. Porque se anticipa al contrato principal que va a ser la compraventa de algún bien. O sea, se prepara esa compraventa futura que va a ocurrir. Así es. Entonces está preparando, ¿verdad? Como nos indica María Mercedes, ¿verdad? El que nos estamos preparando para un contrato a futuro. Y esa es, por eso es que está denominado como un contrato preparatorio. Si ustedes ven en su programa,
acá pues lo tienen mal, digamos, porque colocan como contrato preparatorio la compraventa, pero acá es la promesa. Y traslativos de dominio colocan acá la compraventa, pero realmente este debería ir acá y este otro debería ir acá. Pero bueno, es solo para que hagan la anotación correspondiente, ¿verdad? Y pues está dentro de los denominados contratos preliminares, preparatorios, ¿verdad? Los contratantes van a aceptar la obligación de suscribir a futuro, ¿verdad? Un contrato con las condiciones y con los plazos a celebrarlo, ¿verdad? Pero ahí, miren, pues acá se ve mucho lo que convienen las partes, excepto lo que se encuentra regulado en ley, ¿verdad? Y ahí vamos a ver más adelante algunos aspectos relacionados con esto que les estoy mencionando. Porque, por ejemplo, acá pues nuestra legislación tiene pues un límite de plazo por el cual, ¿verdad? Puede ser menor, pero no mayor a ese plazo, ¿verdad? Para celebrar ese contrato a futuro. Y si se trata, pues, pueden prometerse la compraventa de bienes muebles, inmuebles, acciones, comodato, mutuo, un arrendamiento y dar pues algunos derechos reales, ¿verdad? Una hipoteca o una prenda. Entonces voy a necesitar que tengan a la mano su código civil, ¿verdad? En el artículo 1674 para que empecemos por ahí. Y pues nos indica también el doctor Neddy Muñoz, ¿verdad? Que la promesa de contrato puede ser unilateral y bilateral y ahí va a ser pues la situación que, por ejemplo, cuando es una promesa unilateral, estamos hablando acerca de una opción. Y cuando es bilateral, pues es una promesa, ¿verdad? Pero igual lo que varía, pues es quienes están otorgándolo, ¿verdad? La cantidad de personas, por así decirlo, de partes, mejor dicho. Entonces, cuando es una opción, puede hacerse también de forma independiente, no precisamente, pues, un contrato independiente, ¿verdad? Que se va a celebrar como algo accesorio. Recordemos que es algo independiente, pero es accesorio a lo principal. Y la opción del, por ejemplo, del optante debe de ser expresa. ¿Se recuerdan que en el mandato también cuando es de forma gratuita tenía que ser la aceptación de parte del mandatario expresa? Pues lo mismo sucede acá. La aceptación en el optante del optante debe de ser expresa, ¿verdad? Y no puede ceder a otro el derecho de esa opción, sino pues estuviera expresamente facultado por el promitente, ¿verdad? Entonces, esa es como una diferencia. También cuando la promesa es bilateral, obliga a ambas partes y le da derecho a exigir la celebración del contrato prometido, ¿verdad? De conformidad con lo que ellos estipularon, ¿verdad? Y cuando la promesa se refiere a enajenación de un bien inmueble, con todo lo relacionado con bienes inmuebles, ya sabemos que debemos de ir a inscribirlo. ¿A dónde? Al registro de la propiedad. Al registro de la propiedad, licenciado. Así es, al registro de la propiedad. Cuando todo lo que sea relacionado con bienes inmuebles es en el registro de la propiedad. Y es como muy lógico para nosotros, ¿verdad?, dar esa respuesta. El plazo del contrato de la promesa no va a poder exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles y de derechos reales sobre los mismos, y de 1 año cuando es de otro tipo de bienes o prestaciones. A ver quién me colabora leyendo el 1674. Buenas tardes, Lick. Lo leo. Artículo 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. ¿Quién me lo leyó? Mónica Camacho, Lick. Ah, Mónica, gracias, Mónica. Mónica es una de las que más colabora. Ya se me debería de haber quedado su voz, pero Algo ronca, Lick, fea. es bonita la voz, bonita. Y bonita ella porque participa. Entonces, el plazo pues del contrato de la promesa no va a poder exceder de esos 2 años. Y eso es uno de los errores frecuentes, ¿verdad? Cuando nosotros, a tenor de que estamos conviniendo con alguien,
sobrepasamos lo que la ley nos está regulando, ¿verdad? Pero no podemos realizarlo nosotros, ¿verdad? No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque son uno de los errores más frecuentes que cometen las personas que están realizando, por ejemplo, en este caso, la promesa. Y pues el 1675 nos indica que la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Acá le vamos a colocar en unilateral opción y en bilateral promesa, para que sepamos cómo diferenciarlo, porque la verdad es que el Código Civil, miren de cuándo es, ¿verdad? 1963. Y sí, 1963. Entonces, como que revuelve un poquito. Perdón, licenciada, muy buenas noches. ¿Será que me podría repetir dijo unilateral opción, verdad? Ajá, y Súper. bilateral promesa. Muchas gracias, muy amable. De nada. Entonces, ahí es para que vayamos anotando, ¿verdad? Ese tipo de razones, ¿verdad? La promesa unilateral es la estipulación de una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Esta, pues, es la opción, ¿verdad? La promesa unilateral es la opción, entonces aquí le vamos a colocar opción. Igual en el siguiente artículo nos sigue regulando acerca de la opción, que puede ser un contrato independiente que va a poder celebrarse como un pacto accesorio a otro, o en ambos casos deben de contener en qué ha de realizarse el convenio. Por ejemplo, el 1679, a ver quién me lo lee. Se lo leo yo, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Artículo 1679, me dijo, ¿verdad? No, 70 y... Ay, espérame, me perdí. Sí, 79. Sí. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Gracias. Pues acá le vamos a colocar a la par, que es la promesa. Yo les digo porque si por casualidad les viniera en el examen, ¿verdad? Esa diferencia, tenemos que saberlas, ¿verdad? Realizar las diferencias que hay entre uno y el otro, aunque ambas son promesas, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿quién me colabora leyendo el 1680? Aquí lo tengo, licenciada. Se refiere a... ¿Quién me lo lee? Yolanda Isabel Cux Fuentes. ¿Cómo? Yolanda Isabel Cux Yolanda. Fuentes. Sí. Gracias. 1670, ¿verdad? Ajá. Dice, artículo No, 1680. Artículo 1680. Cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes, inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Gracias. ¿Y qué son los derechos reales? A ver, ¿quién me dice? Así se recuerdan. Eso lo tuvieron que ver, ¿qué? En civil, ¿no? La hipoteca y la ofrenda, licenciado. Sí, esos son unos ejemplos de derechos reales, ¿verdad? Recordemos pues que la clasificación de los derechos reales están los de goce y disposición, los de mero goce y los de garantía. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, Digna, fui yo, pero solo era para comentar sobre eso de los derechos reales, que era como un poder jurídico que se tenía sobre una cosa. En este caso, pues sería como una propiedad. Así es, muy bien, gracias. ¿Quién me habló ahí? Amalia Santos. Gracias. Entonces, en la clasificación que hay de los derechos reales están los de goce y disposición, que están la propiedad y la servidumbre. Vamos a ver, pues, la servidumbre más adelante también. Y pues, como nos indicaba la compañera, ¿verdad? Tienen un dominio, ¿verdad? Sobre cierta propiedad. Y la propiedad puede ser la copropiedad también, una parte,
y la posesión, los derechos de posesión, que también pues vamos a verlo cuando nos corresponda ver el tema relacionado con la compraventa. Y están los de mero goce, que esos están el uso, usufructo, la habitación, ¿verdad? Y la servidumbre. No, perdón, el uso, el usufructo y la habitación. Y los de garantía son hipoteca o prenda. A ver qué diferencia hay entre hipoteca y prenda en cuanto a la garantía, digamos. La hipoteca se establece sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Así es, excelente, María Mercedes. Entonces, cuando está aquí nos está regulando que es cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, o sea, puede ser una hipoteca, ¿verdad? Si es un bien inmueble, o una prenda si es un bien mueble. El contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Es solo para que se recuerden, ¿verdad? Y pues, como nos indicaba Mónica, o no sé si fue Yolanda, quien nos indicó, que son los poderes o las facultades o señoríos que tienen, ¿verdad? Inmediatos sobre un bien frente a las demás personas, ¿verdad? Erga omnes, frente a los demás. Entonces, se tiene que registrar en el Registro General de la Propiedad. A ver quién me colabora y lee el 1681. El Yo, plazo licenciada. 1681. ¿Quién me lo va a leer? Artículo 1661, licenciada. Uh-huh. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bien inmueble o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. Muy bien, ¿quién me lo leyó? Yolanda Isabel. Yolanda. Bueno, Yolanda, gracias. Entonces, como nos indicaba Yolanda, ¿verdad? El plazo en el contrato de promesa no va a poder exceder de 2 años. ¿Podría hacer yo una promesa entonces de 2 años, 1 mes? No. No, ¿verdad? Entonces, si se tratara de bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se trata de bienes o prestaciones, ¿verdad? No podríamos hacerlo. Entonces, lo que conviene en las partes, sí, pues se va a regular acerca de eso, porque ustedes van a ver muchos artículos en donde indica, regula. Por ejemplo, el plazo es así, ¿verdad? Salvo lo que hayan convenido. Entonces, cuando ese salvo lo que hayan convenido, pues se va a ir a lo que ha convenido las partes. Pero cuando no está así, de esa forma redactado, se va a ir, pues, se va a tomar como lo reguló el legislador. Por ejemplo, el 1682 nos indica, si no se fijara un plazo convencional, o sea, algo que han convenido, entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Cuando no existe un plazo, nos vamos a ir a lo que la ley nos está indicando, ¿verdad? Muy bien. Y, por ejemplo, alguien que me lea el 1683, ¿qué sucede cuando se niegan a realizar la escritura? Muy bien, artículo de 1683. Ajá. Si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. Muy bien, gracias. Entonces, acá nos indica el legislador de que cuando no realizan la escritura, por ejemplo, si es una promesa de bien inmueble, la de compraventa, va a ser un juez, ¿verdad?, el que va a determinar qué va a suceder, salvo que la cosa haya pasado a un tercero. Imagínense que se lo haya vendido a un tercero de buena fe, que la persona lo haya adquirido de buena fe. Y entonces, ¿qué va a pasar con el que le prometieron el bien? Aquí la ley nos regula que es el pago de daños y perjuicios. Imagínense que injusto para la persona que invirtió, ya se pasó a vivir ahí con aquella ilusión de poder adquirir un bien inmueble y que venga el promitente y se lo dé a otra persona. Entonces, pero igual no se va a quedar pues con las manos vacías. Tiene la opción de
solicitar el pago de daños y perjuicios ante un juez. Pero imagínense, también sigue siendo injusto, ¿verdad? Pero es la salida que nos da el legislador acá, de que sería pues un juez como el árbitro, ¿verdad? Que va a determinar qué va a suceder, y pues la persona que lo compró de buena fe pues se puede quedar con el bien, ¿verdad? Muy bien, el 1684 nos indica que la acción para exigir el cumplimiento de la promesa debe de entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Si es menor de 2 años y se trata de un bien inmueble, puede ser, ¿verdad? 3 meses, dentro de los 3 meses siguientes, ¿verdad? Pero si es un plazo, por ejemplo, 1 año y es un bien inmueble, pues lo mismo, ¿verdad? Va a ser el mismo plazo. Deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes. O sea, tiene 3 meses la persona para exigir, ¿verdad? Que se cumpla lo que se le prometió. El vencimiento al plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. O sea, una vez se le venció, ya perdió. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. ¿Y qué son las arras? Es una cantidad de dinero que se deja como garantía del cumplimiento de la compra por parte del promitente comprador. Así es, como nos indica María Mercedes, ¿verdad? Licenciada, perdone, eso nos podría remitir al artículo 1442 del Código Civil, ¿verdad? Lo de arras. Leámoslo, por favor. ¿Quién habla? Mónica, ¿no? No, Andrea. ¿No? Andrea, gracias. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa, y si el incumplimiento procediere de quien la recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Andrea, perdón. ¿Andrea qué? Andrea Santos. Santos, gracias, Andrea. Entonces, ya como nos indicaba Andrea, ¿verdad? Relacionamos ese artículo con el 1442. Excelente conexión, ¿verdad? Para que tengamos presente en sí qué son las arras y qué consecuencias tiene haberlo otorgado, ¿verdad? Cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Entonces, recordemos que es a lo que convienen las partes, ¿verdad? Pero si ellos, en lugar de someterse a, qué sé yo, a ese engorrosos juicios, que recordemos que, a ver, los que litigan me dirán por dónde van las audiencias, ¿verdad? 2023, creo, 2024, por ahí han de ir ya. Entonces, imagínense lo que llegan ahí, pobre la persona, ¿verdad? Entonces, van a convenir el pago de una multa, por ejemplo, ¿verdad? Que puede ser, pues, lo que les conviene a ellos, ¿verdad? En caso de que exista un incumplimiento para las personas. Muy bien, solo déjenme ver. Características del contrato de la promesa, que es preparatorio, que es consensual, que es formal, ¿verdad? Es bilateral. Al ser unilateral se va a llamar opción. Mediante él, los contratantes proyectan la conclusión de otro contrato, ¿verdad? Y pues, ¿cuáles son los elementos personales? El promitente vendedor y el promitente comprador, ¿verdad? Y los elementos reales, el otorgamiento del contrato a futuro, ¿verdad? De la compraventa del bien inmueble, que es la cosa, y del monto pactado. Ahí les voy a proyectar a ustedes, pues, un par de ejemplos, o yo creo que es uno el que tengo, no estoy segura, pero para que veamos la redacción que tiene, ¿verdad? A ver, ¿y cuáles son los elementos formales? ¿Quién me dice? Los elementos formales, la escritura pública, Sí, muy bien. Para cuando se tiene que inscribir en el registro. Ajá. Igual, pues, vamos a leer, ¿verdad?
el 1674, que ya pues vimos todos estos artículos, ¿verdad? Que se relacionan con la promesa y con la opción, que es el 1677, ¿verdad? 78 y 81. ¿Y qué obligaciones previas tiene el contrato de promesa? A ver, por lógica, digamos, llega alguien a su oficina y mire, licenciada, licenciado, necesito hacer un contrato, una promesa de un bien inmueble. ¿Ustedes qué le piden? El documento El título de propiedad del inmueble. Ajá, ese es uno. Pero antes de esto. El documento personal de identificación, licenciada. Así es. ¿Quién me dijo eso? Lucía Alejandra Yocuté Pérez. Lucía. Muy bien. Entonces, sí, la identificación de los comparecientes. Miren, pues, siempre, para siempre, en las obligaciones previas vamos a primero solicitar la identificación de los comparecientes. Después, como dice María Mercedes, que necesito saber si usted es el dueño, ¿verdad? Usted es el propietario, ¿verdad? Tiene que acreditar ese derecho de propiedad. ¿Y cómo lo va a acreditar? Con el testimonio especial de la escritura anterior, licenciada. Ajá. O con una certificación reciente del Registro General de la Propiedad, porque puede ser que él tenga un testimonio de hace 3 años, pero ya se lo vendió a otra gente. Así es. Yo, de hecho, pediría, pues ambas, en todo caso, creo que hasta es más importante la certificación, como dice María Mercedes, ¿verdad? Que por supuesto el testimonio está, ¿verdad? Pero como nos indica, puede ser antiguo, ¿verdad? Y no reciente, y lo que vamos a ver, necesitar es una certificación. Una consulta electrónica podría solicitarlo solo para un previo estudio, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos esa obligación de solicitar una certificación registral, y ahora pues está bastante práctico obtener las certificaciones, una copia electrónica, la verdad que está al alcance de un clic, ¿verdad? La tecnología ha permitido ese acercamiento con el notario, con cualquier persona, ¿verdad? Y no tendrían que hacer así como nos tocaba en nuestros tiempos, de ir al registro a consultar unos libros, pero no se imaginan qué libros más hermosos, pero eso sí, pesaban un montón. Y pues uno pagaba un quetzal a las personas. Imagínense, no les iba mal, porque yo recuerdo que pedí hasta 10 en un día, bájeme tal propiedad, porque yo era asesora de bancos y entonces tenía que determinar la propiedad. Entonces le decía, bueno, bájeme un quetzal por cada libro que tenía que bajar para solo hacer la consulta. Y aparte, pues uno tenía que pedir una certificación o algo, ¿verdad? Y se tardaba. No era así. Con una letra muy linda, eso sí, pero ahora pues realmente está todo escaneado, es bastante práctico y pues nos ahorramos muchísimo tiempo, creo que es lo que más atesoramos hoy en día, ¿verdad? El tiempo, ir a gastar en gasolina, tiempo, parqueo, etcétera, ¿verdad? Entonces es bastante práctico, la verdad. Yo sí les aconsejo que ustedes tienen oportunidad cuando se gradúen, soliciten, ¿verdad? Ese tipo de servicios. Igual en el archivo de protocolos, consulta a distancia, es bastante práctico y bastante bueno poder cumplir con ciertas obligaciones, porque, por ejemplo, los testimonios testimonios especiales no se pueden presentar ahí, pero eso es debido a que la legislación no nos ayuda, ¿verdad? Entonces, pero sí es bastante práctico y la verdad, bonito. Y pues que no puede ser mayor de 2 años si se trata de bienes inmuebles y de 1 año si es de bienes muebles, ¿verdad? Y también pues tenemos que tener presente el pago del impuesto único sobre inmuebles, ¿verdad? ¿Y qué obligaciones posteriores tiene al contrato de promesa? A ver, ¿quién me dice? Bueno, se tiene que inscribir en el Registro General de la Propiedad para hacer la anotación correspondiente y, por supuesto, hacer el aviso al Registro General de Protocolos del organismo judicial dentro del plazo de ley y extender el testimonio a las partes. Así es. Aparte mire, licenciada, yo con ese contrato tengo una duda. ¿Qué impuesto satisface? Porque no puede satisfacer sobre la totalidad del costo del inmueble. No. Bien, pues esta es la parte, ¿verdad? O satisface sobre las arras, porque digo yo, sería como muy injusto que pague impuestos por el inmueble y después en la compraventa los tenga que volver a pagar.
los mismos impuestos, ahí estaríamos en doble tributación, ¿verdad? Ajá, así es. Pero, por ejemplo, el testimonio especial vamos a pagar el 2 por millar, porque es un valor que tiene, ¿verdad? 2 por millar. Ahí sí tiene la limitación de 300 quetzales, pero sí se lo exigen así. Sí, pero por ejemplo, vemos ahí se paga el 2 por millar, ¿sobre qué valor? ¿Sobre el valor total del inmueble o sobre el valor de las arras? Sobre el valor del inmueble. Y entonces, y luego, a la hora de otorgar el instrumento traslativo de dominio, de nuevo el 2 por millar. Así es. En el caso del testimonio especial, lo que sucede es que no hay doble tributación en este caso porque son dos tipos de contrato distintos. ¿Ah? Ajá. Entonces, sí, se determina y tiene un valor determinado. Si es 6 millones, pues ¿cuánto va a ser? El 2 por millar. Recordemos que tenemos un límite, ¿verdad? Que es de hasta 300 quetzales. Hasta 300 quetzales, ¿verdad? A ver, licenciada, muy buenas noches, disculpe. Entonces quiere decir que si la propiedad vale 200,000, entonces sería sería entonces un total de 20,000. No. 2 por millar es 2 quetzales por cada 1,000 quetzales. Ese es el impuesto. Ah, ok, gracias, licenciada. Ajá, pero tiene una limitación hasta 300 quetzales en cuanto al testimonio especial. Aparte, es el testimonio que se le va a dar al cliente, ¿verdad? Pero en el testimonio especial, a ver quién me lee el artículo en el decreto 8296. Por lo regular están en el código del notariado. Se encuentran en el 8296. Es el artículo 3, licenciada. Sí, por favor. 3 numeral 2. Timbre notarial. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma en que a continuación se expresa. A. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Así es, muchas gracias. Entonces, acá, ¿quién me lo leyó? Alexander Solórzano. Alexander, gracias. Entonces, acá nos decía Alexander que de conformidad, pues en el decreto 8296, que es la ley de timbre forense y timbre notarial. O sea, estamos hablando del impuesto notarial, porque el timbre forense es para los memoriales, ¿verdad? Básicamente. Demandas, peticiones, memoriales. El timbre notarial es el impuesto nuestro que nos compete a nosotros como notarios, ¿verdad? Entonces, en la literal A nos indica cuando es un valor determinado, va a ser 2 por millar, o sea, 2 quetzales por cada 1,000 quetzales que ustedes van a tener. Y el límite es mínimo, menos de 1 quetzal no van a dejar de pagar. Y más de 300 quetzales no van a pagar. O sea, este es un artículo de los más importantes que hay en nuestro curso. Entonces, sí necesito que lo tengamos pues a la mano, ¿verdad? Y se va a pagar por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. ¿Eso qué significa? Si hay, pues, por ejemplo, un decimal 0.6, o sea, si le saliera algo así, como en 6, se va a aproximar al 2, ¿verdad? Eso es lo que nos está indicando este artículo. Y aparte, pues, el testimonio para el cliente, que se va a cubrir el impuesto del timbre fiscal de 50 quetzales. Este se encuentra en el 3792. En el artículo 5. A ver, ¿quién me lo lee? Aquí lo tengo, Promesas de licenciada. compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Así es, muy bien, gracias. Así me gusta que se peleen por leerlo. Entonces, ¿quién me lo leyó? Andrea, licenciada. Andrea, gracias Andrea. Mi colaboradora Andrea.
Está en el numeral 16, promesas de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Ese es el impuesto que nos compete por el testimonio. Y hay algunos aspectos importantes que les quiero mencionar y que me parecen bastante interesantes que nos indica acá el doctor Neri Muñoz. Por ejemplo, que pues en la promesa se puede convenir el pago de una multa, como lo vimos que se encuentra regulado, pero que si el contrato futuro a que se obligan a celebrar debe constar en escritura pública, porque estamos hablando, por ejemplo, de un bien inmueble, la promesa la realizamos en escritura pública, la escritura de compraventa, obviamente, por otras razones debemos de realizarla en escritura pública, pero no solo es por eso, sino también porque la vamos a... ¿Se va a registrar? Así es, se tiene que registrar en el Registro General de la Propiedad. Que si el contrato es bilateral, o sea, es una promesa, y si es unilateral, es una opción. Que la opción puede darse como accesorio de otro contrato. Por ejemplo, él nos menciona acá el arrendamiento con opción a compra. Eso también pues ha sucedido, ¿verdad? Más que todo con vehículos, que los dan en arrendamiento con una opción a compra, ¿verdad? Pero igual puede ser un bien inmueble. La promesa obliga al contrato futuro, de lo contrario no tendría objeto de celebrarse. O sea, esa es la gracia de la promesa, ¿verdad? Que tiene que celebrarse un contrato a futuro. Miren, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay algunas empresas mercantiles que, bueno, sociedades que pues han engañado a algunas personas con estas promesas y ya no celebran la compraventa. Entonces las personas pagan y pagan y pagan, pero es cuando a veces también falta de asesoría, ¿verdad? Ustedes, y se quedan pues sin el bien, ¿verdad? Al final de cuentas pasan años pagando y nunca se pusieron o no fueron asesorados, que tienen pues un plazo legal de 2 años para poder celebrar, ¿verdad? Esa escritura de compraventa. Muy bien, la promesa obliga al contrato futuro, de lo contrario no tendría objeto de celebrarse. Que la promesa debe inscribirse en el registro de la propiedad, que si existe un plazo legal que es de 2 años que nos indicaba y 1 año para bienes muebles. Que la promesa se puede convenir el pago de una multa, como les indicaba, ¿verdad? En todo caso, si ellos no quieren pues llevarse a un proceso, ¿verdad? Con una multa podría cesar la obligación de celebrar ese contrato. Y algo importante de señalar son unos errores que esto es lo que a mí me interesaba más, ¿verdad? Los errores que se cometen al momento de faccionar una promesa, que no le otorga escritura pública, sino que lo realizan en un formulario o un documento privado. Ojo con eso. Que habiéndolo otorgado en escritura pública no la registran, ¿verdad? Eso también es una parte de las obligaciones notariales, pero ya eso ya es una falta de cumplimiento de obligaciones notariales, ¿verdad? Que no va a respetar que no respetan el plazo legal y que se otorga a plazos mayores. Si la ley nos está regulando un máximo, es un máximo, ¿verdad? No podemos sobrepasar ese plazo. Aún cuando lo convenimos a las partes. ¿Alguien levantó la mano? Disculpe, sí, soy yo, Rosa María. Solo como aportación, este contrato de promesa tiene un máximo por el plazo de 2 años y por eso últimamente en los bancos se está realizando el contrato de leasing. Porque los vehículos se pueden comprar a 5 años, ¿verdad? O hasta bienes inmuebles. Ahorita se está hablando de esto por lo mismo de la etapa económica, ¿verdad? Así es. Muy buen aporte, Rosa. La verdad es que sí, ese es un contrato mercantil, de hecho. Que se oye más bonito, ¿verdad, leasing? Pero realmente es algo como nos indica Rosa, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de contratos civiles, ¿verdad? Y aparte son los contratos mercantiles, que son entre esos el que menciona Rosa, el leasing, ¿verdad? Ya son otros temas, pero sí que digamos que tiene relación con el tema, ¿verdad? Y que es importante mencionarlo y la verdad que agradezco el aporte porque es bien interesante, ¿verdad? Cómo son los contratos civiles y los mercantiles, que son muchísimos más, y que son como más modernos y que regulan otros aspectos. Y hay algo bien importante, fíjense que al momento de que llegan a un proceso, un juicio en relación a esto, muchos de los jueces tienen el pensamiento civilista y no mercantilista, ¿verdad?
y que sí son dos temas distintos, ¿verdad? Pero es importante el aporte que nos hace. ¿Qué otra cosa nos indica Nelly Muñoz? Que muchas veces en realidad se ha convenido en un contrato de compraventa y otorgan una promesa, excediéndose del plazo y no lo registran, ¿verdad? Que son los errores, no lo registran o se exceden del plazo. Entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de contrato. Y algo pues importante de mencionar es que a veces se prometen en venta cosas que no tienen. Eso es algo también importante. Licenciada, ¿no? disculpe ¿Tiene la algo? pregunta. Ajá. ¿En qué página del libro del licenciado Nelly Muñoz se encuentra? Perdone. En la 30. Muchas gracias, muy amable. De nada. Entonces, algo que es importante, ¿verdad? De mencionar, ¿verdad? Que no podemos prometer algo que no tenemos, ¿verdad? Eso es algo, pues, bastante importante y que debemos de ser cuidadosos en cuanto a la redacción. Él nos llama la reflexión, ¿verdad? Tengamos cuidado al momento de redactar y las partes quedar bien enteradas de los efectos que van a tener estos contratos. Vamos a ver si tengo algo más acá que aportar. Algo importante, razonar los títulos, ¿verdad? El título que les van a poner a la vista de conformidad con el artículo 36 del Código de Notariado. ¿Quién me lo lee? Aquí lo tengo, licenciada. Gracias. Artículo 36. Artículo 36. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificaciones en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos que realizar una razón, ¿verdad? Al margen del título que nos están poniendo a la vista. Si es que nos presentan el título, porque no todos guardan, ¿verdad? Ese tipo a pesar de la importancia, no todos lo guardan, ¿verdad? Otra obligación posterior del contrato de promesa es la presentación del testimonio especial al Archivo General de Protocolos de conformidad con el artículo 37, ¿verdad? El Código de Notariado, donde debemos de pagar los 50 quetzales, los 50 centavos por hoja y el timbre notarial de 2 por MIAR. Extender el testimonio a la parte interesada. Previamente vamos a satisfacer el impuesto fiscal que ya indicamos, que son 50 quetzales. Presentar el testimonio con duplicado es algo importante, el Registro General de la Propiedad, que nos regula pues el artículo 9 del Código de Notariado. El 1125, ¿quién me lo lee del Código Civil? Aquí lo tengo, licenciado. Por favor, gracias. 1125. Bueno, está larguito, ¿va? Pero que me lea el 1125, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está, artículo 1125. En el registro se inscribirán. Número 1. Títulos que acrediten el domicilio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Numeral 2. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituye, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles, y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Numeral 3. La posición que conste en título supletorio legalmente expedido. Numeral 4. Los actos y contratos. Solo ahí. Gracias. Muy bien. Ajá. Y el 1132, por favor. Con mucho gusto. Artículo 1132. Los documentos se representarán por duplicado al registro. La copia se extenderá en papel sellado del menor valor y se conservará con la clasificación del caso en la oficina. De los documentos otorgados en el extranjero, se presentará por
duplicado certificación notarial. Cuando el Muchas registro esté en capacidad de hacerlo, sustituirá los duplicados que se indican en este artículo por tomas microfílmicas de los Ajá. documentos originales, disponiéndose la forma más apropiada para su clasificación y conservación. Las razones en los títulos sujetos a inscripción consistirán en un resumen o una transcripción completa de los correspondientes asientos impresos por medios mecánicos, electrónicos, computarizados o por cualquier otro proceso de reproducción. Llevarán la firma y sello del registrador que la extienda y el sello del registro. La firma deberá constar utilizando cualquiera de las formas que establezca el numeral 8 del artículo anterior. Muchas gracias. Este es uno de los artículos importantes, ¿verdad? Y que vamos a relacionar con el artículo, vamos a ver, 5, numeral 3 de la ley del timbre. Lo tengo relacionado. Bueno, y otra cosa que no nos enseñan en la U, ¿verdad? Ustedes, pero que sí es importante, es, a ver, ¿quién me dice qué obligación posterior falta? ¿Los testimonios especiales, licenciada? Eso es ya están. Algo bien importante. Razonar los títulos. El primer testimonio, licenciada, para el primer testimonio. No, ese ya está. A ver, ¿de qué van a vivir ustedes? Los honorarios. Los honorarios. Exacto, ¿verdad? Tenemos que aprender a cobrar nuestros ingresos, los honorarios, ¿verdad? Realmente pues es algo importante que a veces se nos queda ahí rezagado. Tenemos que cobrar nuestros honorarios. El artículo 109, literal D, del Código de Notariado. ¿Quién me lo lee? Aquí lo tengo, licenciada. Gracias. Artículo 109. Los notarios cobrarán en concepto de honorarios, primero, por autorización de escrituras de valor indeterminado de 200 a 5,000 quetzales, según su importancia. Segundo, por escritura de valor determinado de conformidad con las bases y porcentajes siguientes según corresponda. A. Cuando el valor no exceda de 5,000 quetzales, 300 de base más el 10% sobre el valor del contrato. B. De 5,000 quetzales, 1 centavo a 5,000 quetzales, 400 quetzales en base más el 8% sobre el valor del contrato. De 25,000 quetzales, 1 centavo a 50,000 quetzales, 450 quetzales de base más el 6% sobre el valor del contrato. De 50,000 quetzales, 1 centavo a 100,000 quetzales, 500 quetzales de base, más el 4% sobre el valor del contrato. E. De 100,000 quetzales, 1 centavo a 1,000,000 de quetzales, 500 quetzales de base, más el 3% sobre el valor del contrato. F. De 1,000,000 de quetzales, 1 centavo, en adelante 500 quetzales de base, más el 2% sobre el valor del contrato. Gracias. Sigo leyéndolo porque sí es bastante largo. No, yo digo que solo para que tengamos como una idea, ¿verdad? De saber cobrar, ¿verdad? Cualquiera dirá, ay, no, licenciada, pero eso hoy en día, pues no lo van a pagar. Claro que no lo tienen que pagar. Yo les voy a poner un ejemplo. El viernes me reuní con alguien que es magistrado y me decía que ahí a la sala había llegado un caso donde un notario había faccionado una escritura millonaria, ¿verdad? Y había convenido cierta cantidad de
de honorarios. Vinieron las partes y dijeron, no, ya no queremos esta escritura. Hagamos una rescisión. Y él hizo la rescisión y les cobró los honorarios. Y ellos decían, no, pero si esta escritura ya no la usamos, ¿por qué nos está cobrando? No le quisieron pagar. Entonces él accionó y solicitó el cobro de los honorarios, ¿verdad? Y me decía este magistrado, ¿y cómo lo resolvieron? Al final, nosotros sí le dimos el lugar al notario, me dijo. ¿Por qué? Porque la escritura nació la vida jurídica. Que ellos no la quisieran y es problema de ellos, pero él tenía el derecho a cobrar los honorarios que le correspondían. Y es más, fue buena gente, porque no cobró la rescisión, imagínense. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que hacer valer nuestra profesión. ¿Cómo va a ser eso de que porque ya no la quiero, ya no vale, ya no importa? No, si eso es problema de ellos. Al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos como notarios, ¿verdad? Así que hay que tener como mucho táctica y nosotros saber cobrar, ¿verdad? Los honorarios que nos competen porque nosotros mismos tenemos que defender nuestros derechos como notarios, no permitir pues que menosprecien nuestra profesión. Licenciada, disculpe la pregunta. ¿En qué clase de juicio se llevaría a cabo el de la petición de los honorarios? La verdad no le ¿Un juicio pregunté, pero para mí debería de ser, pues no sé, una especie de un ejecutivo, me imagino que realizó o no sé, la verdad no le pregunté, pero sí, ¿sí? Esos tienen que ser en ejecutivo, Lic. En ejecutivo. En ejecutivo, ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, pero sí, la verdad no tocamos el tema en cuanto a qué título utilizó, ¿verdad? Pero la verdad es que sí me pareció bastante interesante que él haya accionado de esa manera, ¿verdad? Alguien levantó la mano, ¿no? Sí, licenciada, solo una pregunta. ¿Qué artículo fue el que leyó? Ahorita, el que leyó, ¿quién? ¿Rosa? Sí, el de los honorarios. El 109 del Código de Notariado. Literal de él. Literal de, ajá. Gracias. En ese caso, ¿verdad? Literal de, pero realmente pues acá están todas las escrituras de valor determinado, ¿verdad? Licenciada, buenas noches, con una duda. Sí, buenas noches. Cuando hace mención del valor del contrato, ¿es el valor que le dan al bien inmueble en este caso? ¿A eso se refiere, perdone? Sí, porque mire, pues cuando es de valor, ¿qué nos indica la ley? Cuando es por autorización de escritura de valor indeterminado, de 200 a 5,000, según la importancia, dice. Y con valor determinado, acá están los rangos. De acuerdo, Entonces, licenciada, muchas gracias. por ejemplo, no exceda de 5,000, van a ser 300 de base, más el 10% sobre el valor del contrato, imagínense. Y la verdad, si vemos bien, este código es de, ¿qué año es nuestro código de notariado? De 1947. Ganaban bastante bien, ¿verdad? Pero realmente nosotros hemos desvalorizado nuestra profesión, como les indicaba. Bueno, ya vamos a terminar, pero les quiero leer, por ejemplo, solo para que tomen nota y por favor solo hagan la comparación, ¿verdad? Igual, de todas maneras, los tenemos que ver, pero, por ejemplo, contratos traslativos de dominio, está la compraventa en el 1790. De todas maneras, esto se los voy a compartir para que lo lean así despacio. El 1852 que nos regula la permuta, la donación, el 1855, el mutuo, el 1942, ¿verdad? Para que tomen nota de estos artículos. Y solo déjenme ver. No, estos ya se los di. Requisitos, solo déjenme ver. No, esto ya es como de la compra-venta. Entonces solo voy a cerrar acá. Y déjenme ver así rapidito si logro proyectarles algo que quiero que vean, que igual pues de todas maneras se los voy a compartir. Vamos a ver.
miran. Ahorita estamos viendo solamente la página de Gmail. Ay, Dios mío, es que siempre me cuesta. Espérenme. Déjenme ver. Déjenme ver si puedo abrir desde acá. ¿Y ahorita qué le sale? Igual su pantalla de Google. Ay, Dios mío. Déjenme ver, es que no sé. Lidia, disculpe, solo cuando usted le da compartir pantalla, no sé si le está dando solo la ventana actual o le está dando todas las ventanas. Creo que ahí tal vez es. Vamos a ver. Le doy. Vamos a ver. Le voy a decir. Una ventana. Tiene que ser todas. Toda tu pantalla, ¿será? Yo creo que sí, pruebe con ese. Vamos a ver cómo me va. Licenciada, pero también hay una opción ahí en donde le pone las pantallas que usted tiene abiertas y usted selecciona la que usted guste y solo esa podemos ver, no le va, aunque usted cambie de pantalla y se ponga donde se ponga, solo la que usted nos va a compartir, esa se ve. O sea que tendría que abrir desde acá, dice usted. No. ¿O cómo? Ahí en compartir pantalla le tira un recuadro en donde le dice, incluso le tira un mensaje de consejo que si usted quiere que solo se vea una pantalla, seleccione las que están. Y por ejemplo, usted tiene Gmail, el Meet, la presentación, entonces le tira esas 3 opciones y usted selecciona, por ejemplo, la presentación y solo la presentación vamos a poder ver. Vamos a ver si hoy sí me deja. Pero voy a compartir una ventana de aplicación. Vamos a ver si me sale. Ahorita si les sale. Sí, nos sale una carpeta. Gracias. Esa es la que quiero. No, aquí. Ahí está. Ahora le sale la escritura, ¿sí? No, aún no vi solamente las carpetas de los documentos. Solo la como usted carpeta. seleccionó esa, entonces solo esa nos va a salir. Tendría que estar como que seleccionar la del documento abierto. Vamos a ver. Tal vez sería mejor que primero abriera el documento, licenciada. Sí, lo puede abrir desde su computadora primero, licenciada, y luego ya la presenta para que se le haga un poquito más fácil. Ahorita le puede dar como abrir el documento y luego ya le da compartir pantalla y ya solo nos va a mostrar el documento que esté abierto. Pero tiene que estar pegado en el escritorio. Vamos a ver si me deja usted. Si no, pues se los voy a mandar de todas maneras. Pero vamos a ver si me deja ahorita. Vamos a hacer un último intento. Aquí está. Hoy sí creo que me va a salir. ¿Ahora? Sí, licenciada. Sí. Gracias. Muy bien, esta es una escritura de promesa. Lástima que no estamos presenciales porque realmente sí me hubiera gustado realizar un protocolo. A mí siempre me ha gustado, pero les soy sincera, siento yo como que la verdad es que solo nos dan como oportunidad 10 puntos nada más. Ese es el valor. Y es bastante el trabajo, ¿verdad? A realizarse para 10. Y a veces yo sí soy bien consciente, a mí sí me gusta calificar los trabajos, fijarme bien. Entonces, creo que sí es más fácil pues realizar un examen, es más práctico, digamos. Y solo nos dan oportunidad hasta 10 puntos, ¿verdad? Yo siento que es como muy poquito
Cuando teníamos 20 puntos sí valía la pena, la verdad. Pero por 10 puntos siento yo como que no mucho. Muy bien, entonces acá está. Recordemos que vamos a iniciar con un número de instrumento público, ¿verdad? La fecha, el lugar y la fecha, el nombre del notario, quiénes van a comparecer. Ya sabemos que tenemos que cumplir con el artículo 29, me parece que es, de nuestro código de notariado. A ver. Sí, el 29. Entonces, esta es nuestra guía, el artículo 29. Y pues están los comparecientes, edad, estado civil, profesión, nacionalidad y el domicilio. Y cómo lo vamos a identificar, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y acá están los aspectos importantes que nos indica el numeral 3, ¿verdad? Que es, por ejemplo, hacemos constar que tengo a la vista los documentos de identificación, que los comparecientes se aseguran hallarse, ser de los datos indicados anteriormente y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que manifiestan por este medio que van a celebrar un contrato, en este caso, promesa de compraventa de bien inmueble, ¿verdad? La primera cláusula, recordemos que son cláusulas, ¿verdad? Acá nos indica nuestra legislación que son cláusulas, ¿verdad? No son puntos. Esto es algo importante porque tienden a confundir. Me colocan primero, ya solo me colocan primero, ya tienen mal, ¿verdad? Entonces tienen que colocar cláusulas. Y después, la primera es como nos indica acá, por ejemplo, antecedentes de lo que voy a exponer en el instrumento público. Y como se trata de una promesa de compraventa de bien inmueble, pues vamos a primero a determinar quién es el propietario, ¿verdad?, del bien inmueble y lo va a describir, ¿verdad? Finca, folio y libro, ¿verdad? Y la dirección y que se encuentra libre de gravámenes, limitaciones y litigios, ¿verdad? Aunque pues más adelante también puede ver este tipo de aspectos relacionados con el saneamiento. La promesa de la venta, ¿verdad? Que van a prometerse a vender el bien inmueble. Si ustedes ven acá también está el impuesto correspondiente y por el monto ya podemos determinar que es arriba de 150,000, ¿verdad? 300 son 300 quetzales a cada impuesto. Entonces acá va a prometerle vender al señor Oscar Rubén, ¿verdad? Y el precio, ¿verdad? Ya vienen a ver cuál es el precio y la forma de pago, cómo lo va a realizar y todas las convenientes, digamos, a lo que ellos convienen, ¿verdad? El plazo, si no va a variar el precio, la cláusula, pues les indicaba el saneamiento, acá lo colocaron, los impuestos a pagar, los honorarios, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ellos van a convenir, incluso el incumplimiento, aquí lo están haciendo ver, ¿verdad? El incumplimiento que sucede, que, por ejemplo, vimos, ¿verdad? Que podía ser una multa, si ellos lo convienen, ¿verdad? Cómo van a pagar los daños y perjuicios, ese tipo de aspectos son los que ven acá, y pues otro tipo de obligaciones que coloca en este caso. Y las obligaciones del promitente vendedor y del comprador, ¿verdad? Lo que ellos convienen según lo que, a conveniencia, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué efectos procesales? A ellos también acá ven esos aspectos, ¿verdad? En esta escritura. Y pues acá la última cláusula es la de aceptación. Entonces acá ellos aceptan los términos en los que convinieron y el cierre, ¿verdad? El cierre del instrumento, ustedes agarran pues el artículo 29 y van viendo, ¿verdad? Comparando, por favor. Acá están las firmas de ellos, el ante mí, que es la antefirma del notario, y la firma y sello de él. ¿Es necesario que coloque el sello? No es necesario, licenciada, aunque entiendo que casi que por costumbre los notarios siempre sellan los instrumentos. Sí, inclusive pues también es... ¿Sí? Disculpe, lo hacen por seguridad jurídica. Ajá. Y también por aspectos de registro, ¿verdad? Que también lo solicitan. Muy bien, entonces, de todas maneras, yo se los voy a compartir y dado la hora que ya nos pasamos un poquito,
se los voy a hacer llegar. Vamos a dejar de Gracias, Liz. Feliz noche. Igualmente, cuídense mucho. Adiós, Mónica. Cuídense mucho. Adiós, Feliz Linda. noche. Licenciada. Feliz noche. Feliz noche.